Buenas tardes. Hoy comenzamos con una nueva carta dentro de las cartas católicas que hemos estado meditando durante estos días. Hoy comenzamos con la carta de Judas, que es una de las cartas más cortas que aparecen también en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La epístola de San Judas es uno de los libros del Nuevo Testamento y se identifica al autor con Judas, el hermano de Santiago, Judas 1:1. Algunos han afirmado que Judas Tadeo, el apóstol, había sido el autor, pero ya en la época de Orígenes, en el siglo III, había dudas en la iglesia sobre su autoría y durante la Reforma Protestante reaparecieron estas dudas. Por su brevedad y el vigor de su polémica, la carta de Judas constituye uno de los escritos más sorprendentes del Nuevo Testamento. Ningún pasaje ha sido usado por el leccionario de los domingos y festivos. Es un escrito polémico, de estilo vibrante, duro y amenazador, no exento a veces de ciertos rasgos extremos que resultan extraños al lector del Nuevo Testamento. El autor sale al paso de doctrinas y de prácticas heterodoxas, pero que no es fácil identificar a los responsables y difusores de las mismas. Es posible que se trate de personas de la misma comunidad cristiana, cuyo comportamiento libertino y estilo de vida inmoral, unido a la elocuencia y capacidad persuasiva, resultan atrayentes para el resto de los miembros de la comunidad cristiana. Es muy llamativa la relación de Judas, esta carta, con la segunda carta de Pedro, también del Nuevo Testamento. A partir del principio del siglo XX, cada vez más teólogos empezaron a proponer que había sido escrito por otro autor a principios del siglo II, por las referencias al Antiguo Testamento y otros libros y por la apropiación del nombre Judas. La mayoría de los teólogos piensan que la epístola fue escrita en Palestina. La referencia más antigua que se tiene está en el canon de Muratori del año 170. Este libro fue declarado canónico desde el Concilio de Nicea I en el año 325. Tradición sobre la legitimidad y estatus en el canon de la epístola. La epístola de Judas es una de las llamadas antilegomena, pero aunque su canonicidad ha sido cuestionada por varias iglesias, su autenticidad nunca ha sido puesta en duda. La brevedad de la carta, sus coincidencias con la segunda de Pedro y las supuestas citas de libros apócrifos crearon prejuicios contra esta carta, los cuales se han superado gradualmente. La historia de su aceptación por la Iglesia, en breves palabras, es la siguiente. Existen algunas coincidencias o analogías entre la carta de Judas y los escritos de los padres de la Iglesia, entre Bernabé 2:10 y Judas 3:4, Clementes, Romanos, episodio 20:12 y Judas 25, episodio de Polic 3:2 y 4:2, así como Judas 3:20, Polic 20 y Judas versículo 24 y siguientes. Es posible, aunque no seguro, que los pasajes aquí mencionados fueron aludidos por el texto de Judas. La similitud entre la Didache 2:7 y Judas 22 y siguientes parece ser no accidental, mientras que Atenágoras, en el año 177 después de Cristo, y Teófilo de Antioquía, aproximadamente en el 183, hay una clara referencia a Judas 6 y 13 respectivamente. La más temprana referencia positiva a la epístola
ocurre en el fragmento muratoriano, Epístola San Judas, es suscrita por Juan en la Iglesia Católica. La epístola fue entonces reconocida como canónica y apostólica en la Iglesia Romana aproximadamente en el año 170. Al final del segundo siglo, también fue aceptada como canónica y apostólica por la Iglesia de Alejandría. Clemente de Alejandría y por la Iglesia Africana de Cartago. Al principio de la tercera centuria, la epístola fue aceptada universalmente, excepto por la primitiva Iglesia de Siria del Este, donde no se reconoció ninguna de las epístolas católicas ni el Apocalipsis. Esta aceptación tan marcada que representa la voz de la antigua tradición testifica la canonicidad y la autenticidad de la epístola de Judas. Durante el tercer y cuarto siglo, surgieron en varias iglesias dudas y sospechas basadas en evidencias internas, especialmente por supuestas citas del libro de Enoc y la Asunción de Moisés. Sin embargo, el prejuicio creado contra esta carta deuterocanónica se superó pronto, ya que la epístola fue universalmente aceptada por la Iglesia occidental, recién iniciado el siglo V. En la Iglesia oriental, Eusebio de Cesarea, del año 260 al 340, colocó la epístola de San Judas entre los antilegomena o libros controvertidos, que sin embargo son conocidos y aceptados por la mayoría. Eusebio incorporó todas las cartas católicas a las 25 copias de la Biblia en que escribió para la Iglesia de Constantinopla, por mandato de Constantino. San Atanasio en el año 387 y San Epifanio en el año 403 colocaron la carta de Judas entre los escritos canónicos y apostólicos. Junilio y Pablo de Nisibis en Constantinopla en el año 513 la mantuvieron como una mediae autoritatis. Sin embargo, en el siglo VI, la Iglesia griega conoció la carta como canónica. El reconocimiento de la epístola de San Judas por la Iglesia siria no es muy claro. En Siria occidental no se encuentran rastros de la carta de Judas en el siglo V. En Siria oriental, la versión siria más antigua de la epístola estaba desprovista del Peshitta, pero las versiones Filoxenia y Heracleón eran aceptadas. Excepto entre los nestorianos sirios, no hay rastros de ninguna contradicción eclesiástica desde el inicio del siglo VI hasta el Concilio de Trento, en el cual se definió la canonicidad de los libros protocanónicos y deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Supuestos sobre la persona de Judas. Algunos teólogos protestantes suponen que Judas era un hermano o hermanastro de Jesús. En la Iglesia Católica se presenta como Judas, hermano de Santiago. Se trata sin duda de este Santiago, hermano del Señor, responsable de la comunidad de Jerusalén, a quien se atribuye una epístola. La lista de los hermanos del Señor incluye a un Judas, Marcos 6:3 y Mateo 13:55, cuyos nietos, simplemente campesinos, fueron perseguidos en tiempo de Domiciano como descendientes de David, según Eusebio, Historia Eclesiástica 3:27. En la Iglesia Ortodoxa Oriental suponen que Judas era un hermanastro de Jesús, nacido de otro casamiento. En una parte de Siria suponen que Judas era el apóstol Tomás, hermano de Jesús. En cuanto al contenido de la carta, Judas, el autor, se dirige a los cristianos en general,
versículos 1-2, y se preocupa por su salvación común, versículo 3. Una amonestación para los falsificadores de la doctrina, versículos 3 y 4, y ejemplo de personas castigadas en el Antiguo Testamento, versículos 5 al 16. Incitación a amar a Dios, fortalecer la fe y ayudar a los hermanos y hermanas que tienen dudas, versículos 17 al 23. Promesa y alabanza a Dios, versículos 24-25. Uso de los apócrifos. El autor demuestra un conocimiento de los libros apócrifos. Hace referencia al libro de Enoc en el versículo 6, Primera de Enoc 21:10, y lo cita expresamente en los versículos 14-15. Primera de Enoc 6:8 y 1:9. Cita quizás la asunción de Moisés en el versículo 9 y se basa en el testamento de los 12 patriarcas, Neftalí 3 del 4 al 5, al relacionar los temas de los versículos 6 y 7. Judas en el versículo 14, a estos hombres profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares. Primera Enoc 6:8, Enoc séptimo desde Adán. Enoc 1:9, he aquí el Señor es venido por sus santos millares. Enoc 1:2-10 es una expresión de la palabra de Moisés en Deuteronomio 33:2-4 y no de las palabras de Enoc de Génesis 5. Semejanzas de esta carta con la segunda de Pedro. Judas, versículos del 13 al 18, se parece mucho a los de segunda de Pedro 1:5 y segunda de Pedro 2 del 1 al 18. Esto sugiere que uno de los escritores conocía la otra epístola. La mayoría de los teólogos suponen, tras el análisis minucioso de los textos, que Pedro usó la epístola de Judas como fuente, dado que ésta es más corta. Un argumento para suponer lo contrario es que Pedro predice que van a venir falsificadores de la doctrina y Judas dice que ya han venido. Además, Judas 18 cita 2 de Pedro 3:3 diciendo que son palabra de los apóstoles. Y dice lo siguiente, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Judas en el versículo 18, quienes les decía, en estos últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Vocabulario y estilo. El vocabulario de la epístola de San Judas prueba que el autor es un judío saturado del Viejo Testamento y hebraísmos, pero familiarizado con el koiné, dialectos o dialecto común. 13 palabras que aparecen en la epístola de San Judas no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Algunas palabras del nuevo dialecto cristiano aparecen en la epístola de San Judas, así como en las epístolas paulinas. Sin embargo, no se puede comprobar una afinidad literaria ni el uso de las citas directas. El estilo, aunque algunas veces poético, siempre revela el tono de autoridad y de severidad de un hombre de rango apostólico. En cuanto a los destinatarios, la dedicatoria dice así: a aquellos amados en Dios Padre, preservados en Cristo Jesús y llamados. ¿Quiénes son los llamados? Queda aclarado por el contexto. No son todos los cristianos del mundo, sino los de una iglesia en particular. Versículos 3, 4, 17 y 22.
Varios comentaristas piensan que la epístola de San Judas fue dirigida a las mismas iglesias de Asia Menor, a las que San Pedro escribió su carta. Según dichos comentaristas, esta opinión debe conservarse porque en ambas epístolas se condenan los mismos errores y también porque Judas, en el versículo 17, parece haber conocido la segunda de Pedro y muestran ya que hemos probado que el segundo argumento no es válido. Sección 1.4. En cuanto al primero, existen dos objeciones. Los errores condenados en la epístola de San Judas y en la segunda de Pedro pueden haberse diseminado en países fuera de Asia Menor. Encontramos en la epístola de Judas varias razones para creer que la epístola fue dirigida no a los cristianos gentiles de Asia Menor, sino a los cristianos hebreos de Palestina o de un país vecino. Es por eso que esta carta de Judas es una de las cartas que aparentemente tienen las mismas controversias por las cuales escribió la segunda carta de Pedro, y que va dirigida también a los mismos destinatarios, ya que hay muchos temas en común, tienen varias semejanzas en cuanto a su estructura, y como hemos visto es uno de los textos polémicos en cuanto al uso y referencia de libros apócrifos que en ese tiempo se conocían, aunque como hemos dicho, tiene una autenticidad y canonicidad aprobadas, ya que en la línea en que expresa su contenido nos hablan acerca de la situación que vivía esa comunidad, sobre todo en la aparición de personas y falsificadores, como le llama él, que confunden a los cristianos en la experiencia cristiana, en la doctrina recibida por Jesús. Por eso es que es importante conocer esta carta, porque nos ayuda a descubrir cuáles son los elementos importantes a tener en cuenta, porque sabemos que una de las cosas que pasa en nuestra actualidad es precisamente personas que buscan confundir la fe y la doctrina que nosotros tenemos. De ahí la importancia de descubrir y fortalecer la fe y ayudar a los hermanos que tienen dudas. Esto nos puede ayudar precisamente a renovar nuestro compromiso como verdaderos evangelizadores y enviados de parte de Jesús, donde podemos descubrir que la presencia de Dios nos lleva a dar ese paso de fe y sobre todo dar testimonio de ella, para poder borrar todas aquellas dudas que surgen en los hermanos, sobre todo que van iniciando su camino de fe y que necesitan de ese acompañamiento y de esa formación. De ahí el por qué nosotros también necesitamos descubrir esa promesa y renovarla en nuestra vida de parte de Dios, donde Él mismo nos dice que Él estará ahí donde lo necesitemos. Esta carta de Judas, aunque pues prácticamente es una página, ¿no?, de la Biblia, tiene un contenido muy profundo. El primero de ellos es ver a alguien que se preocupa por la salvación de la humanidad. Sabemos que ese tiene que ser el centro, digamos, de nuestra experiencia cristiana y humana. Es decir, nosotros hemos sido enviados por parte de Jesús y poder buscar la salvación de todos, porque así lo expresa la carta de San Pablo a Timoteo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que podamos preocuparnos
por la salvación, ya que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y precisamente esto es lo que busca esta carta: poder llegar a una experiencia de encuentro con Dios que les lleve a profundizar en la fe recibida. De ahí el porqué esa insistencia de parte del autor a tener cuidado con estos falsos maestros que pueden confundir la fe que han recibido, sobre todo refiriéndose a los que van iniciando en su camino de fe. Una segunda cosa que invita también esta carta es a fortalecer nuestro amor a Dios y manifestarlo a través de la caridad con los hermanos. Una de las, novedades que aparece en esta carta es que la mayor caridad que podemos tener con un hermano ya no solamente se refiere a la asistencia social o la ayuda material, sino que incluso la novedad, como la expresa el autor, dice que la mayor caridad que podemos tener es ayudar a un hermano en su crecimiento y fortalecimiento de su fe, dándole a conocer la verdadera doctrina recibida por parte de Jesús. Y precisamente esta es una forma nueva de amar. Amamos a los hermanos porque les transmitimos nuestra fe. Es por eso que esta carta también nos puede ayudar a renovar nuestro compromiso misionero que todos tenemos y que precisamente nos puede llevar a vivir este compromiso que Dios nos ha dado de poder evangelizar y transmitir la palabra de Dios, evitando que cause esta crisis o dudas en hermanos que apenas van conociendo la fe, porque sabemos que la palabra de Dios hay que conocerla de manera adecuada y interpretarla de acuerdo a las líneas que la Iglesia misma nos da. Una de las cosas también que aparece en cuanto a los destinatarios es que se refiere a los llamados y amados por parte de Dios, es decir, a toda la Iglesia. Como decíamos, posiblemente va dirigida, como la segunda de Pedro, a todas las iglesias que en ese tiempo ya estaban establecidas y formadas con sus cabezas al frente, que eran los obispos, y también auxiliados por sacerdotes y algunos diáconos, que tenían sobre todo la misión de poder guiar y alimentar la fe de los recién convertidos. Una de las cosas también importantes es que cuando llama a estas personas, las llama como los amados de parte de Dios en Cristo Jesús. La experiencia de sentirse llamado es precisamente por amor de parte de Dios y que se ha manifestado en Cristo Jesús. Y una de las terceras cosas que también nos enseñan esta carta de Judas, es sobre todo a buscar la alabanza a Dios a través de todo lo que recibimos de Él. Nuestra respuesta es darle gloria con nuestra vida. Por eso esta carta de Judas, uno de los elementos importantes que dirige a sus destinatarios y que también nos dirige a nosotros, es: no olvides de alabar al Dios que te ama y que te ha llamado para salvarte, sobre todo a través de la persona de Jesús, que ha venido a dar a conocer su amor y que te llama también a seguirlo como su discípulo. En cuanto a la formación de esta carta, uno de los errores más grandes que aparecen y que afronta esta carta es lo dirigido a la autoría, en cuanto a que si es Judas Tadeo, Judas el hermano de Santiago, o algún autor que precisamente utiliza el nombre de Judas para darle esa autoría apostólica. Y es en cuanto a la semejanza que tiene con segunda de Pedro, al haberse transmitido también con las mismas palabras
dirigiéndose a los falsos maestros que guiaban a la comunidad. Hoy por eso que esta carta nos ayude a tener esa actitud de discernimiento para saber aceptar la doctrina de la Iglesia que es recibida por parte de nosotros a través de la evangelización y de la formación. Que María pues nos acompañe y que tengan todos buenas tardes.